Tal como lo habíamos anunciado, ya estamos conectados con el candidato Ollanta Humala Tasso, 58 años de edad. Él es militar, político y fue presidente de nuestro país desde el 2011 hasta el 2016. Señor Ollanta Humala, bienvenido. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a toda la población de Apurímac. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos en Junín, Huancayo. Desde Huancayo, digo. Disculpe, estoy con la otra persona acá. Disculpe. Bien. Muchas gracias a toda la población de Junín. Un fuerte abrazo. Teníamos un cuadro de preguntas, pero vamos a empezar con algo que es noticia muy importante el día de hoy. Y es que el presidente Francisco Sagasti ha anunciado ya un convenio con Francia para la construcción de lo que será la nueva autopista en la carretera central. Pedido que se vino haciendo durante los últimos gobiernos, incluido el suyo, pero que por diversas razones no se logró. ¿Qué le parece este objetivo que ha logrado, o por lo menos que sale a luz el día de hoy, de la construcción de la nueva carretera central? Bueno, me parece que yo lo tomaría con mucho cuidado, porque pueden ser estas medidas populistas para generar expectativas. Durante décadas se ha hablado de la ampliación de la carretera central. Nosotros también lo vimos, ¿no? Inclusive estábamos hablando del túnel trasandino para acortar distancias y para el tránsito pesado. Lo que en nuestro gobierno hicimos fue asfaltar las carreteras para descongestionar la carretera central, ¿no? Como la carretera Cantaguayay y otras carreteras más como la de Chupaca que sale a Lunahuaná por la costa, hacia la costa, para descongestionar. Pero hablar de un convenio, en principio no hay ningún convenio, lo que puede haber es una conversación, que es muy distinto. En segundo lugar, los convenios de gobierno como sería el de Francia, digamos que no es el método que en mi opinión correcto, porque los convenios de gobierno normalmente se hacen para que haya transferencias tecnológicas, o sea, la compra de un satélite, la compra de algún convenio para crear un instituto científico, o el convenio para el Centro Nacional de Producción de Vacunas, que lo estuvimos haciendo en nuestro gobierno con Francia, y este gobierno lo ha dejado paralizado, o con Francia le dejamos abierta, hicimos la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública para institucionalizar a la ley Servilla, a los funcionarios del Estado. Pero cuando hablamos de un proyecto carretero, digamos, ahí no hay transferencias tecnológicas, ahí no hay tecnologías que aprender, y más da la impresión de que somos inútiles para desarrollar este tipo de obras, o que estamos llenos de sensibles a actos de corrupción y queremos que venga otro gobierno a que nos haga el trabajo que podemos hacerlo nosotros. Disculpe que sea un poco áspero en este sentido, pero ya sobre este tema se ha hablado bastante, ¿no? Y no me parece muy serio, muy oportuno que estemos hablando de que hay un convenio como que mañana se resuelve el problema de la carretera central. Hablando de este tema, candidato Ollanta Humala, justamente usted que conoce, que ha estado en el gobierno, lo que ha dicho el presidente Sagasti es que hay una asesoría técnica que va a brindar Francia en la modalidad de gobierno a gobierno. ¿Qué significa eso, asesoría técnica, estrictamente en este tipo de trabajos? Bueno, en la práctica va a señalarse que van a venir unos técnicos franceses y van a ir al MTC y le van a pedir qué proyectos tienen de ampliación de la carretera. Entonces, Provías Nacional, los técnicos de Provías Nacional van a tener que explicar cuál es el tema del túnel trasandino, cuál es el trazo. Se van a demorar por lo menos 1 mes a 3 meses para recién ponerse en ambiente. Y ahí los técnicos franceses les dirán que ellos lo pueden hacer, porque acá no hay una puntada sin hilo, ¿no? ¿Qué intención tendría Francia de asesorar en algo que los ingenieros peruanos también lo conocen? O sea, la carretera central es recontra conocida, ahí no hay nada nuevo, ¿no? Lo que podría haber más bien es el interés de Francia, de que el Estado peruano contrate a una constructora francesa, ahora que con el Club de la Construcción, la mayoría de empresas nacionales del rubro constructor o las brasileñas
están metidas en actos de corrupción y por lo tanto deben ser descalificadas para cualquier concurso nacional, ¿no? Pero si sucediera eso, el hecho de que ya vengan a hacer la asesoría técnica y de ahí traigan a sus empresas podría generar un acto de ilegalidad. Entonces si ellos van a hacer esto, prácticamente estaríamos descartando a empresas francesas que vengan a concesionar esta carretera. Hace un Yo instante creo usted que... decía, candidato Ollantumala, Sí, perdón. que no, me pareció entender que usted indicaba que solamente el trabajo de gobierno era para asesorías o trabajos tecnológicos, pero la construcción de la vía deportiva, la vía olímpica deportiva, actualmente que alberga a personas enfermas del COVID-19, fue construida de gobierno a gobierno y en un plazo rápido de 2 años, y no hubo ningún problema después de su construcción. Miren, no recuerdo bien exacto este caso, pero nosotros hemos sido el gobierno que más ha empleado los convenios de gobierno a gobierno. Pero tomando en cuenta que estos proyectos de gobierno a gobierno se han hecho, por ejemplo, para construir el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas con Canadá, 14 carreras y cuyos títulos profesionales son reconocidos tanto en Canadá como en el Perú. Hemos hecho convenio de gobierno a gobierno para comprar el satélite peruano de imágenes satelitales, para lo cual enviamos a aproximadamente 100 técnicos peruanos a diseñar, a ayudar a diseñar el satélite y participar en la construcción. Hicimos convenios de gobierno a gobierno con el gobierno ruso para la adquisición de 24 helicópteros de apoyo de combate, en los cuales se va a montar, ya se montó en el Perú la planta de mantenimiento y reparación de helicópteros a nivel sudamericano, y el Perú va a coproducir el 17 o el 16% de los componentes del helicóptero, incluyendo las palas. Este es un proceso gradual que tiene que darse. Hemos hecho convenios de gobierno a gobierno con Corea del Norte, con Corea del Sur, perdón, para la compra, la adquisición y coproducción de aviones KT-1P, aviones de instrucción y de apoyo de combate, donde el Perú está coproduciendo parte del componente, y de los 20 aviones que compramos, 16 se han hecho en el Perú. Esa es la modalidad de apoyo de gobierno a gobierno. Cuando este gobierno quiere hacer la reconstrucción con cambios de gobierno a gobierno, o la vía panamericana de gobierno a gobierno, en realidad lo que está reconociendo es que el MTC es un ministerio incapaz de poder construir las torres de la vía olímpica. ¿Qué de incremento tecnológico tiene esto, no? Nosotros hemos comprado a Corea del Sur más de 3.000 patrulleros inteligentes, ¿no?, con sistemas computarizados y que funcionan como comisarías, debieran funcionar como comisarías andantes, porque esa era la finalidad. Cumple las 3 finalidades de una comisaría: atención de una denuncia, identificación de una persona y detención de un sospechoso. Bueno, los convenios de gobierno a gobierno necesariamente van con un componente tecnológico y otro de coproducción, ¿no? Bien. Por eso es que nosotros no hemos aplicado convenios de gobierno a gobierno a construcción de carreteras, a construcción de edificaciones, de centros, conjuntos habitacionales, porque para eso tenemos la tecnología, no es nada del otro jueves construir los edificios, ¿no? Interesante. Allí se está su opinión sobre ese mal tema utilizando esto, ¿no? Ha quedado claro, perfecto. Estamos conversando con el candidato Ollanta Humala, que, como sabemos todos, fue presidente del 2011 al 2016. Luego de su gobierno, usted tuvo problemas judiciales, además estuvo junto con su esposa en la cárcel, y entiendo también que hubo fricciones familiares. Después de todo esto, ¿por qué volver a intentar ser presidente de nuestro país, señor Ollantumala? Bueno, nosotros estuvimos detenidos por un abuso del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y esto no lo digo yo, ¿no?, porque podrían creerme o no. Esto lo ha dicho el máximo ente de defensa de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. A través de una resolución han señalado claramente que en nuestro caso hubo un abuso de autoridad, hubo un acto arbitrario e inconstitucional. De tal manera que esa resolución hoy día juega para para muchos casos, y esa resolución está siendo estudiada en las universidades. Entonces,
vamos marcando nosotros una pauta de denuncias de abusos del Poder Judicial y que tienen el respaldo de resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Por qué estoy nuevamente candidateando? Básicamente por dos cosas. La primera es defender la gestión nacionalista de 5 años de gobierno, en el cual ustedes pueden ver en Junín todas las obras que hemos hecho, ¿no? Son más de 5.000 millones de soles que hemos invertido con una ejecución de aproximadamente el 88%. Ahí tienes el colegio emblemático Santa Isabel, la modernización del hospital regional de Huancayo, el Daniel Sies Carrión, ¿no? Tienes el colegio Capelo de La Merced, tienes el hospital de enfermedades dermatológicas de La Merced, tienes, por ejemplo, la primera universidad multilingüe, Juan Santos Atahualpa en Selva Central, el túnel de Yanango, casi de más de 1 kilómetro de longitud, tienes el asfaltado desde Satipo hasta Puerto Copa, Satipo a Mazamari, San Martín de Pangoa, Puerto Copa, las redes de electrificación que hemos hecho nosotros a nivel regional, puentes que ha inaugurado el gobierno de Vizcarra Kuczynski, obras de irrigación como San Martín de Pangoa, ¿no? La vía esta de Chupaca hasta Lunahuaná, asfaltada, ¿no? Hospitales, centros de salud, centros educativos, colegios de alto rendimiento, ¿no? Hay toda una gestión de obras de infraestructura, la modernización del aeropuerto de Jauja, ¿no? Además de eso, hay reformas que hemos hecho, la reforma de salud, la reforma educativa, la reforma del servicio civil, y además la política social, programas sociales, la creación del MIDIS y programas sociales como Beca 18, Pensión 65, Una Más, Jaliguarma, el SAMU, el Plan Esperanza, ahí está el IREN, el Hospital de Enfermedades Neoplásicas de Concepción, ¿no? Es verdad, son argumentos... Las carreteras hacia el nido vial del PRAE, las distritalizaciones. Entonces, por un lado, entramos en la arena política porque sentimos que este gobierno ha retrocedido y está descuidando y amenazando la gestión nacionalista. Y por otro lado, de su trabajo lo que no dicen muchos candidatos es que lo que se viene hoy día es una crisis no solamente de carácter moral, sino es una crisis sanitaria, económica, política y social. Bien. Un país casi quebrado económicamente y que requiere el factor de la experiencia de gobierno y no un salto al vacío para poder sacar adelante a Junín y darles un futuro seguro. Los argumentos que usted ha esgrimido del trabajo que ha hecho durante la época que fue mandatario, evidentemente los tenemos claros. Pero, ¿por qué no ha sintonizado usted entonces con el actual electorado? Ayer el diario Expreso publicó una encuesta del CIP que a usted la intención del voto no le da ni el 1%, 0.9%. ¿Cómo puede explicar esto o cómo usted lo ve? Bueno, había que preguntarles a los encuestadores, ¿no? Porque en época de cuarentena, pandemia, muchas encuestas se hacen hasta por teléfono. Pero más allá de esto de encuestas, porque el problema no es la encuesta, el problema es que en el Perú estamos privatizando la política y entonces los grupos de poder que hoy día tienen plata para pagar encuestas pueden jugar con las encuestas dentro de lo que es los márgenes de error, y eso lo hemos visto en el pasado. Por ejemplo, hemos visto a Datum cuando se reunía con Vladimiro Montesinos y fabricaban encuestas, ¿no? El problema, pero más allá de eso, porque tampoco hay que ningunear el trabajo demoscópico de las empresas, más allá de esto, evidentemente nosotros tenemos una mochila muy pesada, ¿no? Que es todos los procesos judiciales que nos han abierto, ¿no? Prisiones preventivas, abusivas e ilegales, allanamientos de nuestras casas, etcétera, y más de 3.500 portadas de los principales medios de comunicación de Lima que han generado lo que es un ajusticiamiento, un linchamiento mediático y político, tal cual se hacía en las zonas de emergencia, un juicio popular, ¿no? Eso evidentemente pues es un pasivo que tenemos, porque mucha gente que se ha visto beneficiada por el gobierno y que reconoce que este es el gobierno nacionalista, fue el gobierno donde más obras hubo en Junín, no dice, bueno, pero de repente será cierto lo que dicen tanto los medios de comunicación. Entonces, eso también
nos ha restado credibilidad, ¿no? Y nos genera un problema. O sea, nosotros no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. En esta carrera hemos empezado la carrera unos 100, 200 metros más atrás que el resto de candidatos. Además, somos el único partido político que está compitiendo con sus cuentas incautadas. O sea, nosotros hemos sido arrojados a la informalidad antes que la cuarentena y la pandemia hayan arrojado a millones de peruanos a la informalidad. Y así estamos compitiendo. Por eso que usted no verá muchas propagandas del Partido Nacionalista en Junín, ¿no? Pero en cambio, el resto de partidos, yo creo que por la cantidad de propaganda que hacen, le están sacando la vuelta a la ley de financiamiento de partidos. Y por otro lado, la franja electoral. La franja electoral no es igual para todos. Se la han acomodado los partidos que están en el Congreso, de tal manera de discriminar a los partidos que hoy día no estamos en el Congreso. Y usted ve en la franja electoral como estos partidos que están en el Congreso tienen una franja más generosa que los partidos que estamos afuera. Seguimos conversando con el candidato a la presidencia de la República, el expresidente Ollanta Humala. ¿Cómo ve usted, señor Ollanta Humala, a estas nuevas figuras que han aparecido en la escena política nacional, que están, digamos, en los primeros lugares de intención de voto? ¿Qué opinión tiene de ellos? Bueno, lo que yo veo es una crisis política muy profunda, ¿no? Y que no es el Perú el único país donde sucede esto, ¿no? En Haití, por ejemplo, eligieron presidente a un DJ, estas personas que se dedican a poner la música en las discotecas, ¿no? O en Brasil, el congresista más votado fue un payaso, una persona tiririca, que era un personaje público que hacía sus shows cómicos en la televisión. Entonces, no necesariamente lo nuevo es lo mejor. Y el problema de la crisis profunda que tenemos en la política es que nos han hecho creer de que cualquiera puede ser presidente. Y justamente cuando hablamos de lucha contra la corrupción, una de las patas de las columnas que sostiene la corrupción en el país es la forma como elegimos a nuestros candidatos, autoridades, ¿no? Sean presidentes, congresistas o alcaldes, ¿no? No verificamos si tienen vida partidaria. Entonces, cualquier improvisado, ¿no?, que tiene cierto éxito en la vida artística, deportiva, lo que sea, cree que puede ser presidente y aprovecha este desfase entre la política y la población. Entonces, no verificamos si hacen vida partidaria. Tampoco verificamos, ¿no?, si conoce del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Forsyth, este señor, con 2 años o 1 año en la Municipalidad de La Victoria, ya se lanza a la presidencia y su ejecución presupuestaria en La Victoria de 20%. Entonces, así va a gobernar el país. Nuestra ejecución presupuestal a nivel nacional era 88 a 90%. Entonces, que Dios nos coja confesados, ¿no? Lo otro que no estamos verificando es quiénes están en su campaña, cuál es el patrimonio que tienen, ¿no? Porque si no, puedes encontrar a los Acuña, puedes encontrar a López Aliaga, que son millonarios, y entonces uno se pregunta, ¿por qué siendo millonarios quieren meterse en la política? ¿No? ¿Cuál es el interés? El interés es preservar sus propiedades, sus intereses económicos que no sean variados por algún gobierno nacionalista o algún gobierno que llegue y señale que a todos se les juzga por igual, ¿no? Lo otro es, ¿no?, la vida personal, ¿no?, de cada uno también. Eso es importante, que sea una vida pública aceptada. Y además de esto también hay que ver a los partidos políticos, porque hoy día tenemos partidos vientres de alquiler. Tenemos, por ejemplo, Renovación Nacional del señor López Aliaga, es Solidaridad de Castañeda Locio, una persona que está investigada por supuestamente haber recibido coimas de Odebrecht y de OAS. Tienes Victoria Nacional, es Restauración Nacional del Pastor Lai, y tienes Juntos por el Perú, que es el partido humanista, yo decimos también denunciado por coimas por Olmos. Entonces, tenemos que investigar quiénes son estos candidatos y quiénes son estos partidos. En nuestro caso, ustedes nos conocen y pueden evaluarnos lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro gobierno, y siempre hemos estado en un solo partido, el Partido Nacionalista. Creo que en ese sentido nosotros somos una mejor garantía para sacar al país adelante que estos improvisados. Hablando de garantía,
Justamente quizá para darle más fuerza a lo que usted dice, vamos a pedirle por favor que nos diga qué propuestas tiene para Junín y para Huancavelica en su programa de gobierno. Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar primero es la reactivación, o mejor dicho, primero vamos a trabajar el tema de la vacunación, ¿no? Asegurando las vacunas para toda la población a través de un plan nacional de vacunación que tenga nombre y apellido cada vacuna. En segundo lugar, vamos a aumentar la producción de oxígeno a través de las universidades y las Fuerzas Armadas, de tal manera de equilibrar la demanda actual de oxígeno con la producción nacional de oxígeno y no estar pasando el sombrero a diferentes países para que nos regalen oxígeno. En tercer lugar, tenemos que recuperar los hospitales nacionales que están hoy día cerrados por el COVID, para lo cual hay que trasladar el balón de oxígeno y al personal de la salud a este primer nivel de la atención pública, que son centros médicos, postas médicas, etcétera, ¿no? De tal manera que, controlando la pandemia, podemos retomar un plan de rescate de la educación, para la cual haremos un llamamiento a todos los estudiantes del último año de universidad que puedan sumarse voluntariamente en el rescate de la educación del año 2020 y 2021. Y de igual manera, ¿no?, a los profesores jubilados para que se sumen a esta tarea, ¿no? Utilizaremos los tambos que hemos creado tanto en Junín como en Huancavelica para poder llevar la educación al ámbito rural. Ampliaremos y continuaremos la red dorsal de fibra óptica, que son 13.500 kilómetros de red dorsal de fibra óptica en banda ancha 4G, que lo inauguramos en Plaza Pata, en Huancavelica, y lamentablemente este gobierno lo ha paralizado. Entonces, obviamente sin internet las tablets no sirven de nada. Crearemos el paquete escolar, el paquete que llevará los textos escolares, las tablets y una guía para los padres para que participen en el aprendizaje. Además de esto, vamos a reactivar la economía y el empleo, para lo cual creamos el Bono Perú, que es una ayuda de 800 soles mensuales para las familias más vulnerables. En el siguiente nivel, lo que vamos a hacer es promocionar nuevamente programas de empleo temporal como Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, creados en nuestro gobierno y que generó empleo a más de 250.000 mujeres jefas de hogar. Además de esto, para el siguiente nivel socioeconómico, vamos a crear un Reactiva, pero para los de abajo, para las pequeñas y microempresas, y un fondo para lo que es la promoción de actividades sensibles como la gastronomía, el turismo, hotelería. Adicionalmente a esto, vamos a retomar todas estas obras que se encuentran paralizadas, no solamente en Junín, sino también en Huancavelica, ¿no? De tal manera de generar inversión pública e inversión privada. Y el otro problema que también tenemos que abocarnos es al agua. Ampliaremos el programa Mi Riego, que permitió en nuestro gobierno ampliar la frontera agrícola con riego tecnificado de aproximadamente 60.000 hectáreas en el ámbito rural, en el pequeño minifundio. Ya en la parte final, candidato Ollantumala, agradeciéndole su tiempo por esta entrevista, y en la parte final, ¿qué pasó con esa promesa que hizo en su gobierno de el gas a 12 soles? En un minuto nos gustaría que nos explique, porque hay mucha gente que nos pide tocar ese tema. Va a ser difícil en un minuto, pero la cumplimos en parte porque hay 8 millones de peruanos que tienen gas barato a 12 soles o menos de 12 soles a través del Vale PICE, que son 18 soles por cada balón de gas, y ahí hay 1,5 millones de familias. Y las conexiones de gas doméstico que se dieron en Lima y Ica, que son 450.000 a 500.000 familias. Además de eso, iniciamos el proyecto Gasoducto Sur Peruano para que el gas, en vez de ir hasta Lima, se quede en la Macrosur. Ese proyecto está paralizado por este gobierno. Y además creamos el programa Cocina Perú, que era la entrega a 2 millones de familias peruanas de una cocina a gas, un balón de gas, y de tal manera de conectarlos al PICE. Y lo que vamos a hacer en este gobierno va a ser, además de ampliar todo esto, vamos a intervenir a través de Petroperú en la comercialización del gas para bajar definitivamente el precio del balón de gas. Entonces sí ha sido un trabajo que se ha cumplido a 1/4 de la población peruana. Pero claro, nuestros adversarios políticos lo señalan como que no hubiéramos hecho nada. Yo preguntaría, ¿qué han hecho los políticos por abaratar el gas? Este gobierno, nosotros gobiernos, los que critican, ¿qué han hecho por abaratar el gas? Somos los nacionalistas los que hemos trabajado.
Y no se olviden que este domingo 11 de abril marquemos la O. Le agradecemos al señor candidato Ollantumala, expresidente de nuestro país, por habernos permitido esta entrevista. Muchísimas gracias. La idea es que la población conozca todas las opciones y en eso hemos estado trabajando en los últimos días aquí en Canal 21, entrevistando a todas las opciones de candidatos a la presidencia, y por eso además le agradecemos a usted el habernos permitido entrevistarlo. Muy amable, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bien amigos, parte final, nos vamos. Hemos conversado con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso. Usted ha escuchado ya sus propuestas, también sobre los juicios que tiene. En fin, ahí está. La idea es que usted esté informado al momento de votar. Es el objetivo principal de Canal 21, Televisión del Centro.